Situaciones para terminar, Señor, esa obra maravillosa que empezaste en nuestra vida, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor, a través de tu palabra. Te queremos escuchar, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos que tú toques nuestra alma, que tú toques nuestro espíritu, Señor. Que tú nos levantes, Señor, una vez más para seguir, Señor, trabajando, para seguir adelante hasta que podamos llegar y estar en la meta, Señor. Háblanos, Señor, bendice tu palabra. Pon un carbón encendido en mis labios en esta noche, Señor. Habla tú, Señor, primeramente a mi corazón. Y habla tú, Señor, a tu pueblo, Señor, conforme a la necesidad que cada uno de tus hijos tiene, Señor. Tócanos, Señor, los que estamos aquí, a los que están en sus hogares, Señor, bendícelos, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía. Señor, tu palabra siempre tiene el poder para obrar, Señor, cambios en nuestra vida, Señor. Háblanos tú, Señor, y mueve nuestro corazón para terminar la carrera. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que es la porción que estábamos cantando, hermanos. Gracias, Jesús. ¿Lo tienen? Vamos a leer, dice la palabra de Dios, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es el canto que estábamos entonando, hermanos. Y dice aquí la palabra del Señor, que nosotros podamos estar confiados. Que el Señor comenzó una obra. ¿Cuál es esa obra, hermanos? El que nosotros podamos tener la estatura del varón perfecto. Amén. Que nosotros podamos crecer en la estatura de un varón perfecto. Y dice, Él la comenzó, amén. Esa buena obra en nosotros la va a perfeccionar, amén. El Señor, hermanos, sigue trabajando en nuestra vida. El Señor Jesucristo está obrando a través de su palabra, a través de su espíritu, para perfeccionar en esa obra. Aprendíamos en la mañana, hermanos, que el Señor, amén, nos ha amado, aun cuando somos pecadores, Él nos amó, amén, y nos ha dado esta oportunidad, hermanos, de crecer en una estatura, la estatura del Señor Jesucristo. Hermanos, aprendemos en este versículo, hermanos, dice, Él la comenzó y Él la va a perfeccionar. Eso quiere decir, hermanos, que Dios está obrando cada día en nuestra vida. Y Él, hermano, no se da por vencido. El Señor no se cansa de trabajar en nuestros corazones, no se cansa de trabajar con nuestras actitudes, de trabajar con nuestros pensamientos, ni con nuestras emociones. El Señor está trabajando porque Él se ha propuesto terminar esa obra en nosotros. Entonces Él no se cansa, Él no se desalienta, Él no se desanima, Él insiste en nuestra vida, amén. Y dice, y Él la va a terminar. La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, amén. Entonces el Señor, hermano, no se va a dar por vencido con ninguno de nosotros, ¿sí? Él no se va a desanimar por las elecciones que nosotros tomemos. El Señor sigue luchando día a día hasta terminar esa obra. Pero, hermanos, nosotros como cristianos sí nos desanimamos. Nosotros como cristianos sí nos desalentamos. Entonces en esta noche quiero hablar acerca de una enfermedad que hoy se está moviendo más rápidamente en el mundo, y esa enfermedad no es el cáncer, ¿verdad? Esa enfermedad no es aquellas enfermedades que han tomado la vida de muchas personas, por ejemplo el ébola, ¿verdad? No estamos hablando del SIDA, no estamos hablando de esas enfermedades, sino estamos hablando de una enfermedad que es el desánimo. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido desanimado? En otras palabras, ¿alguna vez usted se ha querido dar por vencido, se ha querido rendir? ¿Verdad que sí? La mayoría de nosotros, hermanos, nos hemos sentido desanimados. Entonces, el
desánimo, hermanos, es algo universal. Todos hemos sentido en algún momento en nuestra vida el desánimo, ¿sí? Usted, yo, hemos sentido el desánimo, ¿sí, hermanos? No hay tal vez alguno de nosotros en este lugar que no se haya sentido desanimado. Nos hemos sentido desanimados. Entonces, el desánimo es algo universal que se manifiesta en todo el mundo. No importa la raza, no importa el lugar, no importa la posición, porque ni siquiera la gente que tiene una economía fuerte se libra del desánimo. Toda la gente ha sentido alguna vez desánimo. Entonces, también, hermanos, el desánimo es algo recurrente. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no solamente nos hemos desanimado una vez, sino una y otra vez a lo largo de nuestra vida nos hemos desanimado. Entonces, el desánimo es algo recurrente, pero ¿qué creen, hermanos? También el desánimo es algo contagioso. ¿Sí? El desánimo también es algo contagioso. Si alguien está desanimado, esa persona puede desanimar, puede contagiar a otros. Si usted como padre se desanima, usted puede contagiar no solamente a su pareja, sino a sus hijos. ¿Sí? Porque el desánimo es una enfermedad contagiosa, que cada día vemos, hermanos, que se propaga más a nuestro alrededor y que llega a nuestra vida. Y veíamos, hermanos, que el Señor no se desanima ni se da por vencido en nuestra vida. Sin embargo, nosotros sí somos tocados por el desánimo. Entonces vamos a ver algunos puntos, hermanos, acerca del desánimo, algunas razones por qué nos desanimamos y también, hermanos, algunas cosas que nosotros podemos ver a la luz de la palabra que pueden, hermanos, sanarnos del desánimo y que nos pueden dar la libertad, hermanos, para seguir nuestra jornada espiritual. Porque la palabra de Dios dice que estamos en una carrera y que estamos corriendo por un premio. Amén. Pero un atleta que se desanima no llega a la meta. Un atleta que se da antes o a mitad del camino por vencido no llega a la meta. Entonces, el desánimo es algo que no puede estar en nuestra vida. Sí nos puede tocar, sí nos puede llegar, sí lo podemos experimentar, tal vez no una vez, sino 2 veces, tal vez 3 veces, pero es algo que tenemos que vencer en nuestra vida o nos va a impedir llegar a la meta, nos va a impedir alcanzar el premio, nos va a impedir estar delante del Señor como vencedores. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Nehemías. Vamos a ir al libro de Nehemías y vamos a ver allí algunos puntos. Nehemías capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 1. Sí, hermanos, entonces el desánimo, hermanos, es una enfermedad actual, contagiosa, pero tiene una cura. Vamos a ver las razones por las cuales podemos sentirnos desanimados y a continuación veremos algunas maneras en que podemos ser sanados del desánimo. Vamos a leer entonces en el libro de Nehemías capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer todos juntos. Y dice la palabra de Dios: y fue que como oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera, e hizo escarnio de los judíos,
y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Hanles de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Ammonita, el cual dijo: aún lo que ellos edifican, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Oye, oh Dios nuestro, que somos el menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en tierra de su cautiverio. Y no cubras su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque se airaron contra los que edificaban. Y edificábamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta la mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Hermanos, aquí la historia que encontramos en la palabra de Dios nos habla de una obra. Es la restauración de los muros y de las puertas de la ciudad. Sabemos, hermanos, que la ciudad había sido destruida, hermanos, que habían quedado cenizas. Los muros habían sido destruidos, y Dios puso carga en el corazón de Nehemías para edificar los muros, para reconstruir la ciudad. ¿Sí, hermanos? Y vemos, hermanos, que la obra que tenían ellos delante era una obra grande. Era mucho trabajo lo que tenían por delante, porque la ciudad estaba destruida y en ruinas y en cenizas. De tal manera, hermanos, que cuando ellos decidieron empezar a reconstruir, hermanos, empezaron con mucho ánimo. Ellos empezaron con mucho ánimo, fueron movidos para todos vamos a construir los muros, vamos a levantar las murallas, vamos a levantar las puertas, los portillos, vamos a reedificar la ciudad. Pero dice entonces que ellos tenían ¿a quiénes? A sus enemigos a su alrededor. Y dice aquí en lo que leíamos, ¿verdad? Dice que sus enemigos empezaron ¿a qué? A burlarse de ellos, y empezaron a decir: ¿a poco estos débiles judíos van a poder reconstruir la ciudad? ¿A poco ellos van a poder levantar nuevamente la ciudad y van a poder reconstruir si estos son montones de polvos y de cenizas? ¿Sí, hermanos? De tal manera dice que entonces sus enemigos empezaron a burlarse, empezaron a traer escarnio sobre ellos. Sin embargo, hermanos, hasta el versículo que hemos leído, dice que ellos empezaron a edificar el muro y toda la muralla. ¿Hasta dónde empezaron a construir ellos? Iban hasta la mitad. Ellos iban hasta la mitad, dice, y hasta la mitad habían trabajado con ánimo. Cuando Dios, hermano, nos pide algo en nuestra vida, hermanos, empezamos algo con mucho ánimo. Sí, hermanos, pero va a haber siempre que queramos nosotros construir, edificar algo en el Señor, siempre va a haber oposición. Y no solamente de los hermanos o de los que están a nuestro alrededor, sino primeramente del enemigo. Cuando tú como papá o como mamá te propones orar, cuando te propones buscar más a Dios, cuando te propones buscar al Señor para que tu familia sea edificada, sea construida, sea levantada, porque en todas las familias hay problemas, ¿verdad? En todas las familias hay dificultades, en todas las familias siempre hay necesidades, pero cuando alguien se dispone, hermanos, a reedificar o a edificar, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber un mundo espiritual que se va a oponer para que tú edifiques la casa, el hogar, la familia que Dios quiere, ¿sí? Y siempre va a haber escarnio y siempre va a haber burla, ¿sí, hermanos? Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios, pero dice que ellos empezaron con mucho ánimo y construyeron ¿hasta dónde? Hasta la mitad. Pero pasó algo, cuando ellos llegaron a la mitad, hermanos, ellos se cansaron, ellos se fatigaron, y entonces ya no tenían fuerzas para seguir trabajando. ¿Sí, hermanos? La primera cosa, hermanos, por la que nosotros nos desanimamos es por fatiga, por cansancio. Y hay diferentes tipos, hermanos, de cansancio o de fatiga. Está la física.
Pero también está el cansancio y la fatiga emocional. Y aún lo más tremendo, hay un cansancio espiritual. ¿Sí? Que si no tenemos cuidado, hermanos, la fatiga se convierte en un desánimo y antes de que termines la obra, antes de que termines de reconstruir o de edificar, ya te cansaste. ¿Sí? Dice aquí la palabra que cuando ellos llegaron a la mitad de la muralla ya estaban cansados. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8, y conspiraron todos a una para venir y combatir a Jerusalén y hacerles daño. Estamos hablando de un enemigo, hermanos. El diablo no juega, el diablo no pierde el tiempo. Cuando tú te propones algo en Dios para tu vida personal o para tu familia, Él no duerme. Dice, ellos conspiraron. Entonces, hermanos, siempre hay el enemigo que está planeando, viendo la manera para venir en contra tuya y hacerte daño. Sí, hermanos, seguimos, dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Entonces encontramos el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Dice, las fuerzas de los acarreadores enflaquecieron. ¿Sí, hermanos? A la mitad de la muralla ya se habían cansado, ya se habían fatigado. No solamente por el esfuerzo de la reconstrucción, de la edificación del muro, sino porque también tenían esa presión del enemigo que estaba acechando, ¿para qué? Para ir y lastimarlos, porque dijeron, no les vamos a permitir construir el muro, no los vamos a dejar que levanten la muralla, no vamos a dejar que vuelvan a poner las puertas, no los vamos a dejar edificar nuevamente la ciudad, no los vamos a dejar. Entonces toda esa presión trajo fatiga a la vida de los del pueblo de Israel. De tal manera dice que ellos se sentían fatigados y sus fuerzas se habían enflaquecido. Y todavía les faltaba la mitad del trabajo. ¿Sí, hermanos? Entonces, una de las cosas, primeramente, hermanos, que vienen a orar fatiga en nuestra vida, la primera razón por la cual nosotros nos cansamos, nos desanimamos, es porque viene el cansancio y la fatiga. ¿Sí? ¿Alguna vez se ha sentido cansado, se ha sentido fatigado? Pero de verdad que usted dice, es que no tengo ganas de hacer nada, es que no tengo ganas de pararme. Esa es fatiga, ese es cansancio, donde usted tiene que arrastrar el cuerpo y obligar al cuerpo porque está cansado. ¿Sí? ¿Y cómo se siente? Bien animado. Ay, bien contento, me voy a ir a la iglesia, me voy a ir a trabajar. No. Se siente desanimado. Se siente desanimado porque no tiene ánimo de hacer las cosas. Eso es lo que significa desánimo. No tiene ánimo, no tiene fuerzas, no tiene vigor, gracias, para hacer las cosas. Entonces, hermano, número uno, si alguna vez nosotros nos hemos sentido cansados físicamente, tenemos que descansar. ¿Sí, hermanos? Hay gente que siempre está haciendo algo, siempre está haciendo algo, siempre está haciendo algo. No se da tiempo para descansar. Entonces, hermano, la gente físicamente cae en un desánimo donde, pues no importa lo que tenga que hacer, lo tiene que dejar a medias o sin iniciar porque estás demasiado fatigado. Entonces, hermanos, también muchas veces experimentamos el cansancio y la fatiga emocional. Hoy vivimos en un tiempo de estrés. El hermano nos ha estado hablando de las preocupaciones, nos habló de la ansiedad, sí, nos estuvo hablando en domingos pasados. Todos nosotros experimentamos ese tipo de emociones en nuestra vida, hermanos, y cuando nosotros no aprendemos a descansar en el Señor, hermanos, ese cansancio emocional de las pruebas, de las necesidades,
de todas las cosas que tenemos que hacer cotidianamente, de la prisa que hay a todo nuestro alrededor. Hoy todo el mundo corre, 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 aquí en Monterrey, ¿verdad? Uno pierde tantas horas en el tráfico, uno pierde tantas horas haciendo una fila para hacer un pago. O sea, vivimos en ciudades donde vivimos con mucha agitación y eso nos afecta emocionalmente. Pero dice la palabra del Señor, que dice el Señor: venid a mí los que están cansados, los que están trabajados, venga, porque yo los voy a hacer, ¿qué? Descansar. Pero si nosotros, hermanos, no aprendemos a ir al pie de la cruz y buscar el descanso físico, emocional y espiritual, hermanos, nos vamos a desanimar. No vamos a tener ánimo para seguir adelante en la construcción, en la edificación, en la obra que Dios nos ha propuesto. Amén, alabe al Señor, bendiga al Señor. No deje que el calorcito que estamos sintiendo, ¿verdad?, lo atormente. ¿Verdad? No se fatigue desde ahorita, porque entonces nada más va a escuchar la mitad de la predicación. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a descansar al Señor. Tristemente hay muchos cristianos que se cansan espiritualmente. ¿Cuándo viene el cansancio espiritual? Cuando no sabemos utilizar las pruebas, cuando no sabemos utilizar el dolor, la aflicción en nuestra vida, cuando nos cargamos de todo eso y eso nos impide caminar con el Señor, ¿sí? Entonces mucha gente dice, pues ¿para qué busco a Dios? Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a orar tanto como quiera, estoy cansado de tantos problemas, de tantas enfermedades, de tantas limitaciones. Pero dice el Señor: venid a mí y yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a hacer descansar, porque ofrece el Señor descanso, hermanos. Porque la fatiga es un impedimento para que nosotros podamos caminar. Porque la fatiga es un impedimento para que nosotros podamos seguir edificando, buscando al Señor, trabajando en el Señor. La fatiga, hermanos, desanima a los cristianos. ¿Qué tipo de cansancio tiene usted o ha pasado en este tiempo en su vida? ¿Físico? Eso es fácil, tómese un día y descanse. Pero emocional y espiritual, ese tenemos más agarrado, ¿verdad? No lo queremos soltar, porque pensamos que nosotros vamos a solucionar las situaciones, que nosotros vamos a arreglar los problemas, cuando dice el Señor: tú no puedes. Por eso necesitas aprender a descansar. Aprende a descansar y yo me voy a encargar de resolver y de solucionar esas situaciones y problemas. Entonces, hermanos, dice que ellos, hermanos, se cansaron, sus fuerzas se habían acabado y entonces estaban enflaquecidos. ¿Sí, hermanos? Estaban agotados tremendamente. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que cuando uno se propone hacer algo, este cansancio viene a la mitad de la jornada? ¿Alguna vez, como un ejemplo natural, alguna vez usted se ha propuesto pintar una de sus recámaras o la casa? Dice, vamos a pintar, ¿y qué hace? Vamos a mover los muebles al centro, ¿verdad? Y vamos a bajar las cortinas. Y ya está usted listo pintando, pero de repente empieza a esculcar los libros y empieza entonces a sacar los libros que ya no utiliza y ya empieza a ver, no, pues ahí está quedando muy bien, qué cortinas le voy a poner. Y cuando se da cuenta ya se le fue el tiempo, ya se le vino el cansancio y usted está a la mitad de la pintada, ¿verdad? Y entonces empieza a ver, ay, ya moví todo y ahora tengo que acomodar. ¿Le ha pasado, hermanas, con un closet? Bien emocionadas llegamos, vamos, toda la ropa para afuera, ahorita la doblo. Y ya cuando yo no, ay, en la que me metí, y ni modo que metamos la ropa otra vez, así hecha bola, ¿verdad? Con mayor esfuerzo tenemos que acomodar. O sea que a la mitad de un trabajo
experimentamos fatiga. Y cuando la gente es muy decidiosa, ahí deja las cosas a medias. Si alguien es así más diligente, pues con más esfuerzo, pero arregla las cosas, ¿verdad? Y luego que cuando uno se propone hacer un arreglo, siempre le salen más cosas. ¿Sí o no, hermano Abisaí? El hermano Abisaí nos fue a ayudar con la pintada de la casa pastoral. No, pues dijeron una semana. ¿Cuántas semanas se llevó, hermano? 2 semanas, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a hacer un trabajo, siempre hay detalles, siempre hay cositas, ¿sí? Siempre hay cosas, y hermano, a veces cuando estamos a la mitad de la obra nos fatigamos, pero ¿sabe por qué? Porque a veces nos hemos dedicado a cosas pues que no eran en ese momento el propósito. Como el ejemplo que decía, ¿verdad? Era pintar la pared, pero ya nos pusimos a organizar los libros. Y había una silla por ahí y ya nos fuimos a reparar la silla. Cuando ese no era el propósito era ¿qué? Pintar. Hay algo importante aquí, hermanos, que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Encontramos otra frase ahí, dice, y el escombro era mucho. ¿Alguien ha construido en una casa? Ay, Señor. Dice, aquí en esta pared, por favor, me va a abrir una ventana. ¿Qué hace el albañil? Le tira todo, ¿verdad? Y entonces de repente dice, bueno, ahora tengo una ventana, pero tengo un montón de cosas que recoger, ¿verdad? El bloque, el cemento, lo que era del aplanado, ahora todo el polvo se esparció en todo lo demás del cuarto, ¿no? Entonces, una vez un hermano nos ayudó en otra iglesia a hacer una cocina integral, pero me gustó algo de él. Él era militar, era del ejército, o sea, es una persona disciplinada, muy trabajadora, y empezó a tirar una pared y el escombro lo puso así en un lado, y cuando ya iba un tanto de escombro, lo recogía y lo llevaba. Estaba construyendo en primera planta, entonces imagínense el esfuerzo de bajar el escombro, pero así fue haciendo. Entonces le digo, hermano, ¿va a estar así llevando todo el escombro? Dijo, sí, hermana, porque luego cuando el escombro se junta, dice, ay no, es bien pesado bajarlo. Dice, entonces así lo voy bajando, no me estorba para trabajar, no ando tropezándome sobre el escombro, sino así tengo espacio para construir lo que voy a construir, y entonces no se me va a hacer pesado terminar la construcción. Y lo vi, ¿verdad? Apenas tenía un montón y lo bajaba. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí, como dice, a veces cuando dejamos que se nos junte el escombro, hermanos, ver el escombro nos desanima, porque es un trabajo también deshacernos de ese escombro, ¿sí? Es un trabajo, el deshacernos del escombro, hermanos, también nos resta fuerza, nos resta energía, ¿sí? Entonces, algo que les pasó a ellos, hermanos, aparte de que se cansaron, ellos experimentaron la frustración, hermanos, se sintieron desanimados. ¿Por qué, hermanos? Por los escombros. Nos falta la mitad de la muralla y todavía tenemos que recoger todo este montón, ¿verdad? Este montón de piedras, este montón de cenizas, tenemos que recogerlos. Y ya estaban, ¿qué? Cansados. Ahora, ¿de qué es tipo, hermanos, los escombros? Los escombros, hermanos, ¿el escombro sirve para algo, hermanos? ¿Sirve para edificar? No. O sea, para rellenar, pero para edificar ya no lo podemos utilizar. O sea, a menos de que queramos rellenar, pero no podemos agarrar un bloque y ponerlo en una nueva pared. O sea, para edificar no sirve. Entonces, el escombro tiene que ver con desperdicio, con basura. ¿Sí, hermanos? El escombro tiene que ver con basura. Hermanos, la basura o este escombro tiene que ver con las trivialidades que nos hacen perder el tiempo y consumen nuestra energía.
Cuando usted va a sacar un escombro, le va a invertir tiempo y le va a invertir esfuerzo. Y a menos de que quiera rellenar, le va a servir, pero si no, no le sirve de nada. Porque cuando uno saca un escombro hay que pagarle a alguien para que se deshaga del escombro. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, hermanos, el escombro a ellos les iba a restar energía y les iba a hacer perder tiempo en la construcción y en la edificación del muro y de esa muralla. Entonces, hermanos, esas cosas en nuestra vida espiritual, hermanos, nos hablan de las trivialidades que nos hacen perder el tiempo y consumen nuestra energía. ¿Sí, hermanos? Los del pueblo de Israel vieron el escombro, ya estaban cansados, vieron el escombro, hermanos, entonces se concentraron en ver el esfuerzo que necesitaban para sacar ese escombro, que perdieron de vista la meta, que era construir el muro. Las trivialidades de nuestra vida, hermanos, nos restan energía y nos restan tiempo. ¿Sí, hermanos? Y las trivialidades de nuestra vida nos hacen perder la vista de nuestra meta. ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, nos dice en el libro de Cantares que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. ¿Y qué son las pequeñas zorras? Las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas, hermanas, son pequeñas porciones de nuestro tiempo que gastamos aquí y allá. Que gastamos en cosas que no son importantes. Hermanos, tenemos una meta, tenemos un propósito que es, hermanos, ser edificados, ser construidos en el Señor, edificar nuestra vida, edificar nuestra casa. El Señor, hermanos, está con nosotros y dice, Él comenzó una obra y la va a perfeccionar. Hay una parte que nos corresponde a nosotros para construir, para edificar, pero si nosotros, hermanos, nos concentramos en trivialidades, lo único que vamos a hacer es gastar nuestro tiempo y gastar nuestra energía. Y lo que va a pasar es que nos vamos a sentir frustrados. ¿Alguna vez se ha sentido frustrado? ¿Alguna vez se ha sentido desanimado, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos que concentrarnos en la meta. Y tenemos, hermanos, que dejar aquellas pequeñas cosas que nos roban el tiempo. ¿Sí, hermanos? Entonces tenemos que concentrarnos en esas cosas y tenemos que empezar a limpiar nuestra vida de esas cosas. ¿Se ha fijado, hermanos, que cuando usted va a orar, suena el teléfono? Y luego es la comadre, o es fulana, es sutana, que nuestra intención era orar y invertir mayor tiempo en oración, y nos está contando a veces hasta cosas que ya nos contó antes. Y nosotros le estamos oyendo ahí, ¿verdad? Y al rato, ay, Señor, ya no tengo tiempo, ya es bien tarde, los niños van a salir de la escuela, ¿sí? Y entonces, ¿a qué le dimos importancia? A las trivialidades. Nada más nos hicieron perder tiempo y hasta a veces hasta nos hacen enojar. ¿Sí me explico? Pero es curioso, cuando alguien se propone hacer algo, pasa eso. Les voy a contar algo. Allá en la casa, cuando voy a salir a barrer la calle, trato de salir una hora donde las vecinas no pasan. El otro día salí y me dice, todo el mundo se me acerca a platicarme cosas que ya me contaron. ¿Sí? Entonces me dice una vecina, ya la voy a dejar, hermana, porque ya ni acabó de barrer. Le dije, no, pues de acabar, tengo que acabar de barrer, pero sí, ya se me fue el tiempo, porque me cuentan lo mismo, ¿verdad? Y cuando uno les trata de hablar del Señor, le dan la vuelta, ¿verdad? Pero siempre me cuentan lo mismo. Entonces salí hasta con unas tijeras para podar y me regresé después de un rato. ¿Por qué? Porque esas son las pequeñas cosas que tenemos que vencer, ¿sí? Si le vamos a hablar a alguien de la palabra de Dios, invirtamos tiempo. Pero si vamos a hablar de trivialidades, no perdamos tiempo ni energía, sino utilicemos eso para edificar nuestra vida en el Señor Jesucristo. ¿Sí o no, hermanos? Es que a veces usted dice, no, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Es que no me dio tiempo de orar. Pues, ¿por qué, hermanos?
porque invertimos nuestro tiempo ¿en qué? En trivialidades. Y a veces nos sentimos frustrados porque no alcanzamos a hacer las cosas que eran importantes, porque todas esas pequeñas cosas nos robaron el tiempo. Entonces eso es lo que pasó, hermanos. Estos hombres de Israel estaban ya cansados, estaban fatigados y aparte estaban viendo el escombro y que era mucho, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que dejar de ver las cosas que son triviales, que son temporales, que no nos sirven, y tenemos que retomar la visión de la meta que tenemos. Amén. Tenemos que tomar la visión, o sea, yo tengo que hacer mis tareas diarias, pero también tengo que buscar al Señor, porque de mi relación con Dios depende que yo tenga victoria, de mi relación con Dios depende la bendición sobre mi casa. Amén. De mi relación con Dios depende que haya bendición, prosperidad, que haya protección en mi casa, porque cuando invertimos para orar, invertimos para buscar a Dios, hermanos, estamos edificando. ¿Sí, hermanos, me estoy explicando? Entonces, hermanos, ellos se enfrentaron a la fatiga y ellos se enfrentaron a la frustración. El siguiente punto, hermanos, que encontramos y razón por la cual nosotros nos sentimos desanimados es porque muchas veces experimentamos el fracaso. ¿Sí? La otra cosa es el fracaso. ¿Cuál es la tercera cosa? El fracaso. A ver, díganmelo fuerte. ¿Cuál fue la primera cosa? La fatiga. Número 2, la frustración. Y número 3, el fracaso. Hay una frase que dice ahí, y no podemos edificar el muro. ¿Alguna vez usted se ha dicho, es que no puedo? ¿Es que eso no lo voy a lograr? ¿Es que eso no lo voy a alcanzar? ¿Es que eso es muy difícil de hacer? A eso se le llama fracaso. Nos estamos dando por vencidos, ¿sí, hermanos? Porque nos vemos limitados en nuestras capacidades para actuar. ¿Alguna vez se ha sentido fracasado? ¿Alguna vez se ha sentido limitado? ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿Sí? La mayoría de nosotros hemos experimentado lo que es sentir esa incapacidad y esa impotencia de no poder hacer las cosas. Ellos, hermanos, dijeron, mira, ya estamos todos cansados, es mucho el trabajo, los escombros, estamos a la mitad de la muralla, estamos a la mitad del muro, no podemos con esto. El desánimo, hermano, nos hace darnos por vencidos. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? No debemos rendirnos. Tenemos que seguir adelante. Sí, hermano, no te des por vencido. No te des por vencido, no te rindas, sino tienes que tomar ánimo en el nombre del Señor y tienes que tener victoria en el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer los siguientes versículos. Dice, y nuestros enemigos dijeron, sepan y vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar su obra. ¿Sabe cuál es la cuarta cosa que nos desanima? Es el temor. El temor dice que ellos escucharon a la voz de sus enemigos que les estaban diciendo, vamos a entrar y los vamos a matar y no los vamos a dejar que hagan esta obra. El temor, hermanos, nos desanima. Versículo 12. Sucedió empero que como vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dieron aviso 10 veces de todos los lugares de donde volvían a nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasa en este versículo? No solamente sus enemigos por allá conspiraban contra ellos, no solamente sus enemigos se burlaban, no solamente sus enemigos los escarnecían, sino además unos judíos, dice por ahí, que habitaban cerca del enemigo,
les trajeron un mensaje. Eso es lo que leímos en el versículo 12. ¿Sí lo leímos? Dice, y vinieron los judíos que habitaban entre ellos. ¿Entre quiénes, hermanos? Entre los enemigos. ¿Sí? Cerca de los enemigos del pueblo de Israel vivían unos judíos y que vinieron y les dijeron, ¿sabes qué? Dice 10 veces. 10 veces, y dice ahí, de todos los lugares volvieron a nosotros para decirnos, no van a terminar esta obra porque sus enemigos van a venir ¿a qué? A destruirlos. ¿Te has dado cuenta que cuando a veces te sientes cansado, cuando ya te sientes frustrado y cuando te sientes ya fracasado, todavía por ahí alguien viene y te dice que no lo vas a lograr? Que ya no lo intentes, que ya te des por vencido, que lo que estás queriendo lograr no es posible, no lo vas a poder hacer. Porque esas personas, ¿a quién escuchan? Están escuchando lo que el enemigo dice. ¿Sí? Y entonces vienen, hermanos, y en lugar de animarte, te desaniman. Vienen y en lugar de que ellos te ayuden a construir, ellos vienen y te desaniman. Entonces, hermanos, la cuarta cosa por la cual nosotros nos desanimamos es por el temor. ¿Sí? El diablo, hermanos, utiliza el temor para paralizar a los cristianos y para que no se termine la obra. Para que se rindan, para que los cristianos se den por vencidos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos invertido tiempo para orar por nuestro propio corazón, por nuestra familia, por un hijo, por un pariente? ¿Sí? ¿Y con qué ataca el enemigo? Con desánimo. Porque entonces nos hace ver, hermanos, nos hace primeramente perder las fuerzas, nos hace sentirnos frustrados porque no vemos cambios, ¿sí? Y nos hace ver que es mucho el trabajo que hay que realizar. Y entonces el enemigo viene para desanimarnos. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Oíamos el primer versículo que leíamos, decía, el Señor también ha empezado una obra y la va a terminar. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, sino cuando nosotros escogemos, hermanos, que la obra de Dios se lleve a cabo en nuestra vida, Dios empieza a obrar juntamente con nosotros. Amén. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es escoger. Y el Señor nos da el poder para poder construir, para poder edificar en nuestro propio corazón, en nuestra propia familia, edificar a nuestro alrededor. Pero muchas veces el enemigo aún pone temor para que nosotros no terminemos la obra, para que nosotros no edifiquemos. Sí, hermanos, entonces son 4 cosas, hermanos, que el enemigo usa para desanimarnos. Pero vamos a la respuesta que Dios tiene para nosotros en esta noche. Amén. Y dice entonces en el versículo 14. Ahí vamos a ver entonces, hermanos. Vamos a regresar tantito en el punto del temor. Vamos al versículo. ¿Alguna vez usted ha tenido temor de la burla o de la crítica? ¿Sí? ¿Y eso le ha impedido continuar la obra? A veces la burla, la crítica, el señalamiento te hace desistir, te hace dejar de insistir, te paraliza de tal manera que no puedes seguir adelante y no puedes seguir construyendo, tomando como referencia el ejemplo que estamos viendo. Leíamos en el versículo 2, capítulo 4, versículo 10, y habló delante de sus hermanos y dijo, y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos judíos débiles? ¿Sí? El enemigo, hermanos, viene y se mofa.
El enemigo viene y se burla. Y a veces ese es el temor que tiene la gente, el temor que tiene el cristiano. A la burla, a la crítica, al señalamiento. De tal manera, hermanos, que ellos, por así decirlo, estaban ya cansados y a punto de no construir el muro. Pero déjeme decirle, ellos estaban construyendo un muro. ¿De qué nos habla un muro, una muralla? Nos habla de seguridad y de protección. ¿Sí, hermanos? Seguridad y protección. Ellos tenían, hermanos, que construir este muro para estar seguros y para estar protegidos. Pero la crítica y las amenazas del enemigo, hermanos, y las palabras de aquellos que vivían cerca, los desanimaron. Ellos les creyeron a las palabras y perdieron su fe. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de aquellos que se burlan, de aquellos que te señalan, de aquellos que pronuncian palabras que te pueden desanimar. Porque eso puede detener que tú sigas construyendo el muro. Cuando prestamos nuestros oídos a ese tipo de situaciones y de palabras, perdemos la fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar al Señor. Todos nosotros experimentamos, hermanos, diferentes temores, ¿verdad? Tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a la crítica. Hay muchos tipos de temores, pero una cosa que aprendemos aquí, hermanos, es que el temor nos impide desarrollarnos y nos impide madurar. ¿Sí, hermanos? Cuando tú tienes temor y no luchas por nada, hermanos, no vas a desarrollarte ni vas a crecer. Cuando no vences al miedo y te avientas a hacer algo en Dios, no vas a crecer ni vas a desarrollarte, vas a quedar estancado, te vas a quedar a la mitad de tu muralla. Porque las cosas en Dios son por fe. Amén. Las cosas en Dios son por fe, pero el temor nos limita. Hay cristianos que se han dado por vencidos, hay cristianos que ya no lo intentan, no están desarrollando, no están madurando, porque el temor al fracaso, a la crítica o a la burla los ha desanimado. ¿Por qué ya no lo intentas? No, ¿para qué? ¿Para que se burlen de mí? ¿Para que me critiquen? ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no haces algo grande para el Señor? No, pues es que ¿qué tal si fracaso? ¿Sí? Y nos limita. Pero el Señor nos ha dado un arma poderosa que es la fe, hermanos. Y Nehemías y todo el pueblo de Israel estaba construyendo el muro por fe. ¿Sí, hermanos? ¿Cuál es un síntoma del temor? Un síntoma del temor es que queremos huir. ¿Ha querido huir de alguna situación? ¿Ha querido huir de alguna decisión importante en su vida? ¿Sí? A eso se le llama temor. Pero tenemos que aprender a enfrentar el temor, hermanos. A veces queremos escapar a las responsabilidades, queremos escapar de las presiones, ¿sí? Pero si nosotros, hermanos, cedemos ante el temor, no vamos a haber terminado nuestro muro. ¿Me estoy explicando? Ahora vamos a ver 3 cosas que nos pueden ayudar a vencer el desánimo. Y lo encontramos en los siguientes versículos. Nehemías, hermanos, vio al pueblo enflaquecido, cansado, frustrado, fracasado, con temor de sus enemigos, pero él hizo algo. ¿Sí? Después miré, versículo 14, después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido,
Dios disipó el consejo de ellos y volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Amén. Hubo un hombre valiente, aleluya. Un hombre, hermanos, que no abandonó la visión de terminar el muro y de terminar la muralla. Nehemías. Él pudo ver la condición de los otros que estaban desanimados, pero dice que él se levanta. Amén. Se levanta y dice, no teman delante de ellos. ¿Sí? No teman, dice, acordaos del Señor grande y terrible, amén. Y peleen, levántense a pelear, amén. Levántense a pelear por sus casas, por sus hermanos, por sus mujeres y por sus hijos, amén. Entonces aquí encontramos 3 puntos, hermano. La primera cosa para vencer al desánimo es una palabra que se llama reorganización. Volvernos a organizar. Sí, hermanos, tenemos que organizarnos otra vez. Cuando ellos estaban construyendo en el muro, uno construía aquí, otro construía más allá. Estaban solos cada uno construyendo el muro. Pero encontramos en el versículo 13, ¿sí, hermanos? Dice que Nehemías los reorganizó, los volvió a organizar y los organizó por familias. Versículo 13. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peldaños, puse al pueblo por familias con espadas, con sus lanzas, y con sus arcos. Entonces, si uno había estado trabajando aquí y el otro hasta allá, ¿qué hizo Nehemías? Los juntó por familias. Los reorganizó, les dijo, ahora ustedes van a trabajar en esta parte del muro y van a pelear en esta parte del muro. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos sentimos desanimados, tenemos que reorganizarnos y tenemos que encontrar un plan, un nuevo plan. Tenemos que buscar una mejor manera de hacer las cosas. Nehemías y el pueblo de Israel estaba haciendo algo correcto, pero lo estaba haciendo de manera incorrecta. Pero cuando se vieron desanimados, cuando se vieron desalentados, cuando vieron la frustración y el fracaso, dijo, vamos a juntarnos y vamos a trabajar juntos y vamos a pelear juntos. Amén. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice que nosotros podemos, hermanos, estar queriendo hacer algo correcto, pero de la manera incorrecta. ¿Sí, hermanos? La primera cosa que aprendemos aquí, hermanos, es que cuando nos reunimos en familia, cuando nos unimos para trabajar en algo, para pelear por algo, hay unidad, hay bendición y hay apoyo. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que cómo puede cordón de 3 dobleces, no fácil se rompe, ¿verdad? Y en otra porción de la Escritura nos dice que si uno, ¿cómo dice la palabra? Que si uno cae, ¿verdad?, el otro lo puede levantar. Sí, hermanos, si uno cae, el otro ahí está, ¿para qué? Para levantarlo. Entonces lo que pasó, se van a juntar por familias y van a trabajar y van a pelear. ¿Sí, hermanos? Entonces de tal manera, hermanos, que Dios nos ha puesto a alguien a nuestro alrededor, ¿para qué? Para apoyarnos. Amén. Nos ha puesto y nos ha congregado en familias naturales, pero también nos ha congregado en familia espiritual, hermanos, para que los que estamos aquí, hermanos, aprendamos a apoyarnos y aprendamos a trabajar juntos y aprendamos a pelear juntos en contra de ¿quién? Del enemigo. No a pelear unos con otros, hermanos. No trabajar nada más para lo mío, solo yo allá. Sino dice, se reorganizaron y empezaron a trabajar por familias, a trabajar y a pelear juntos. Entonces, hermanos, cuando viene el desánimo a nuestra vida, necesitamos reorganizarnos. Necesitamos buscar un nuevo plan, necesitamos buscar una nueva alternativa, buscar una mejor manera de hacer las cosas.
necesitamos reorganizar nuestra vida. ¿Sí, hermanos? A veces tenemos que reorganizar nuestro matrimonio, hermanos, y muchos matrimonios se dan por vencidos. Pero, hermanos, no tenemos que rendirnos, sino tenemos que buscar algo que sea mejor para el matrimonio. ¿Sí, hermanos? Reorganice su vida. Tal vez en los negocios usted necesita otra técnica para que funcionen las cosas. ¿Sí, hermanos? Tal vez en nuestra vida tenemos que reorganizarnos porque tal vez hay fallas en nuestra vida cristiana. Tenemos, hermanos, que luchar y no desmayar. Sí, hermanos, es como también en este estudio nos dice, tenemos que reorganizar nuestra vida, aún hasta en la salud. Porque hay veces, hermanos, que hemos intentado que algún doctor nos trate, ¿verdad? Y a veces no funciona, pues también está la opción de buscar otra opinión. Entonces, en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos, cuando viene el desánimo, la primera solución es reorganizar. Reorganizarnos y buscar una mejor manera de hacer las cosas. Y fue lo que hizo Nehemías. Solos no pueden, solos ya están desanimados, solos ya les pesa el trabajo, solos tienen miedo, pero reúnanse por familias y vamos a trabajar y vamos a pelear. Entonces, hermanos, a veces cuando estamos bajo mucha presión de trabajo, hermanos, tenemos que reorganizar nuestro tiempo, reorganizar nuestros horarios, hermanos, y enfocarnos nuevamente en las metas. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes tienen horarios de trabajo? ¿Sí? Todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen muchas cosas por realizar? Levante su mano. ¿Sí? Muchas. ¿Sí, hermanos? Ahora dice lo que estamos viendo. Tenemos que reorganizar nuestro tiempo y nuestros horarios. ¿Sí, hermanos? Y tenemos que dejar las trivialidades. Tenemos que dejar esas pequeñas cosas, hermanos, que nos están robando tiempo y nos están robando energía. ¿Sí, hermanos? Tenemos que reorganizarnos. ¿Sabe usted que la mayoría de la gente ocupa el 80% de su tiempo al 20% de las cosas que tienen poca importancia? Fíjense, el 80% de su tiempo a un 20% de cosas que son poco importantes. Entonces, ¿qué perdió, hermanos? 80% en cosas que no son importantes. Hay una regla de 80-20 y la correcta es que el 80% de nuestro tiempo lo utilicemos en el 20% de las cosas que nos dan los mejores resultados. ¿Está claro ahí? ¿Sí? La mayoría fallamos porque le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a cosas que son poco importantes. Pero lo correcto es darle tu mayor tiempo a las cosas que te dan un mejor resultado. Y eso se aplica en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida diaria, pero también con Dios. A veces estamos tan afanados en las cosas materiales y nos olvidamos de darle el 80% a Dios. ¿Sí, hermanos? Y no quiere decir que todos los días vamos a estar en la iglesia. ¿Sí? El 80% es vámonos todos los días a la iglesia. No, sino en nuestra casa tenemos que darle el tiempo al Señor y, hermanos, no invertir nuestra vida en las cosas que nos dan poco resultado. ¿Sí, hermanos? ¿Está claro hasta ahí? Entonces tenemos que reorganizarnos, hermanos, y tenemos, hermanos, que apoyarnos. Ellos fueron asignados por familias, hermanos, y ellos obtuvieron ¿el qué? El apoyo de sus familiares para trabajar y para pelear. Vamos a Eclesiastés 4:9. No pierdan Nehemías, que es donde estamos.
Leemos, dice la palabra de Dios, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero, mas hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces esto es lo que estábamos escuchando, hermanos. Siempre Dios, hermanos, nos ha puesto por familias para apoyarnos y para trabajar juntos. Entonces reorganice su vida, hermanos, y busque apoyo, busque quien lo ayude. Amén. La segunda cosa, hermanos, que el pueblo de Israel hizo a través de Nehemías, lo primero fue reorganizarse. Pero lo segundo, hermanos, es que Nehemías le dijo, acuérdense de quién es su Señor. La segunda cosa, hermanos, cuando viene el desánimo, es que debemos acordarnos de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro líder. Si el Señor es nuestro líder, hermanos, Él va a pelear por nosotros. Amén. Si el Señor es nuestro líder, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la victoria, hermanos. ¿Sí? Porque dice, acordaos del Señor grande y terrible. Amén. El Señor es grande y poderoso. Él tiene la victoria para nosotros. En otras palabras, Nehemías les estaba diciendo, acuérdense de la bondad de Dios. Acuérdense que Dios está próximo a ustedes. Amén. Acuérdense que Él está con ustedes aunque no lo sientan. En ese momento de desánimo, hermanos, Nehemías les dice, acuérdense que Dios está cercano a ustedes. Amén. No teman, acuérdense de que el Señor está con ustedes. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando el Señor es nuestro líder, cuando el Señor es nuestra cabeza, hermanos, tenemos victoria asegurada. El problema es cuando nosotros somos nuestra propia cabeza. Cuando nosotros somos los que lideramos, ¿sí? Porque experimentamos el fracaso. Pero dice aquí, cuando te sientas desanimado, acuérdate quién es tu líder, quién es tu cabeza, quién es el que va delante de ti. Y si es el Señor, Él pelea por ti. Y no importa que se burlen tus enemigos, y no importa el consejo que el enemigo haya hecho acerca de ti, de tu familia, el Señor es grande y temible, y Él pelea por ti, y Él te va a dar victoria hasta que esta obra sea terminada. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, el Señor está con nosotros, y en Hebreos 13:5 nos dice, yo nunca te voy a dejar y jamás te voy a abandonar. Cuando estés desanimado, acuérdate que el Señor nunca te va a dejar y que el Señor nunca te va a desamparar. Aunque te sientas frustrado, aunque te sientas cansado, aunque tengas temor, aunque te sientas fracasado, el Señor nunca te va a dejar ni te va a desamparar, porque Él es nuestro Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, amado. Bendito sea su nombre. Hay promesas para nosotros, hermanos. Cuando nosotros, dice la palabra, leemos en Filipenses 4:13, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Si alguna vez te llegas a sentir desanimado, recuérdate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el desánimo puede venir a tu vida, pero podemos vencer ese desánimo en el nombre del Señor, recordándonos que Él es nuestro guía y que Él es nuestra cabeza. Amén. Entonces tenemos que reorganizarnos, tenemos que buscar un mejor plan, tenemos que acordarnos que el Señor es nuestro líder. Y la tercera cosa, tenemos que aprender a luchar contra un panorama negativo. ¿Sí, hermanos? Todo lo que el pueblo de Israel podía ver era negativo. No tenemos la fuerza suficiente para terminar el muro. No tenemos la fuerza para vencer a nuestros enemigos. No tenemos los recursos para terminar esta obra. ¿Sí? Pero Nehemías les dice, no temáis, versículo 14,
delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos y volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que el Señor está con nosotros. Y no importa lo oscuro, no importa lo negativo que veamos delante de nosotros, hermanos, Él como guía, como líder y como capitán nos puede llevar a la victoria. Dice, y cuando lo entendieron, ¿qué entendieron? Que el Señor era su líder, que el Señor era grande y temible. ¿Qué entendieron ellos, hermanos? Que el Señor estaba con ellos y que era tiempo de pelear y que era tiempo de edificar. Cuando lo entendieron, ¿qué pasó? Dios disipó, no dice que sus enemigos nada más se fueron así. Dice, Dios disipó el consejo de ellos. ¿Sí, hermanos? Cuando tú y yo entendemos que el desánimo viene a nuestra vida, pero que en el Señor tenemos victoria, hermanos, cuando lo entendemos, miren, el enemigo se va. No importa lo que haya planeado, no importa lo que él haya construido en contra de nosotros, de nuestra familia. Hermanos, el enemigo cuando ve que hemos entendido que el Señor está con nosotros, en ese momento se va. Porque cuando tú y yo entendemos que la pelea, en esa guerra está el Señor con nosotros, hermanos, Él nos va a dar la victoria, aleluya. Cuando el enemigo se da cuenta que nosotros entendemos que el Señor grande y poderoso está con nosotros, hermanos, y tomamos las armas para pelear, el diablo sabe que está vencido. No tiene más que huir. Amén. No tiene más que huir, dice. Entonces Dios disipó el consejo de ellos y se fueron. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Después de haber estado desanimados, regresaron cada uno a su obra. Hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Dios está haciendo una obra, pero hay una obra que Dios nos ha encargado y encomendado a nosotros. Y en medio de esa obra, hermanos, hay retos, hay desafíos, hay cosas que nos sobrepasan, porque somos finitos y somos limitados. Pero cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta que el Señor está por nosotros, podemos pelear y podemos luchar. Tal vez nos lleguemos a desanimar, pero entonces tenemos que, hermanos, volver a recordar que el Señor está con nosotros y tenemos que levantarnos para pelear. En el momento, hermanos, que el enemigo te ve que estás listo para seguir adelante, se va. ¿Sí, hermanos? Podemos estar desanimados una y otra vez, pero si en medio de nuestro cansancio, fatiga, fracaso, frustración, nosotros podemos ver que el que está con nosotros es más grande, hermanos. Lo podemos entender. El Señor va a pelear por nosotros. Y dice entonces, ellos regresaron a la obra del muro y entonces empezaron a trabajar, ¿verdad? Con una mano, dice, ellos tenían la cucharita para la obra, ¿verdad? Y con la otra tenían una espada que para pelear. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, Dios nos ha encomendado una obra personal, familiar, pero el diablo va a venir a desanimarnos. Pero el Señor tiene armas poderosas para levantarnos con victoria. Entonces, hermanos, hoy mucha gente está desanimada, hoy mucha gente se ha rendido, hoy mucha gente ya no lo está intentando. Pero tú y yo, hermanos, podemos en esta noche levantarnos en el nombre del Señor y decirle, Señor, no me voy a rendir. Aunque me siento cansado, no me voy a rendir. Aunque he fracasado, no me voy a rendir. Aunque muchas veces me he sentido frustrado, Señor, porque no he tenido logros, pero no me voy a dar por vencido, Señor. Aunque a veces me acechan los temores, pero Señor, no me voy a rendir, no me voy a vencer, sino en tu nombre
me voy a levantar y voy a empezar a pelear y voy a empezar a luchar y voy a empezar a guerrear porque tú me vas a dar la victoria y esa obra que me has encomendado la voy a seguir, la voy a continuar porque tú que eres el Señor grande y poderoso estás con nosotros, aleluya, amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos en esta hora a venir al Señor y vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Tal vez usted diga, no, yo desanimado no estoy, pero ¿qué tal cansado? ¿Qué tal frustrado? Con algún temor en su corazón. Pero en esta hora es el tiempo de recordar quién está de nuestro lado. ¿Sí? ¿Quién está de nuestro lado? Está el Señor y Él pelea por nosotros. Entonces no te rindas, no te des por vencido, sino ven al Señor y clámale. Si estás cansado, dice la palabra, venid a mí los que están cansados, cargados, que yo los voy a hacer descansar. ¿En qué punto estás tú, hermano, del desánimo? El Señor puede en esta hora nuevamente poner una espada en tu mano para que tú puedas pelear. Porque tú tienes que pelear por tu vida, porque tú tienes que pelear por tu familia. Entonces en esta hora, hermanos, ven al Señor y empieza a buscarlo. Y dile, Señor, quiero tener la victoria en esta noche. No me quiero dar por vencido, Señor. No me quiero, Señor, rendir. Sino quiero que en esta noche, Señor, tú me levantes con tu poder. Él está aquí, hermano. El enemigo ha hecho un plan en contra tuya y de tu familia. Pero el Señor tiene el poder de levantarnos para pelear. Señor, aquí estamos en esta noche, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor, reconociendo que muchas veces, Señor, hemos sido tocados por el desánimo, Señor. Que hemos perdido las fuerzas, que hemos perdido, Señor amado, la visión de la meta. Señor, nos hemos concentrado en cosas triviales. Pero hoy queremos levantarnos en el nombre de Jesús. Hoy queremos levantarnos, Señor, y queremos pelear. Queremos pelear por nuestros hijos. Queremos pelear por nuestros esposos. Queremos pelear por nuestras casas. Señor, no queremos que el enemigo, Señor, nos ate para que nos demos por vencidos. No queremos, Señor, que el desánimo nos paralice. Hoy queremos levantarnos con victoria. Mira cuántas veces el enemigo ha venido a robarnos la fe. Sacrificio Cuántas veces el enemigo ha venido a susurrar que no podemos, que no lo vamos a lograr. Pero tú estás con nosotros, Señor, tú estás con nosotros y tú peleas por nosotros. Tú peleas por nosotros, tú peleas por nosotros. Levanta tu pueblo en esta tarde, Señor. Levanta tu pueblo en este lugar. Levanta tu pueblo, Señor, de aquellos que escuchan. Levántalo, Señor. Levántanos con el poder de tu Espíritu. Levántanos con el poder de tu sangre para pelear. Para ti. Señor, tú no te cansas de insistir. Tú no te cansas, Señor, de trabajar. Tú no te cansas, Señor. Tú sigues obrando, tú sigues trabajando en nuestro corazón. Que podamos seguir nosotros también, Señor. De adoración. Haciendo la obra que nos has encomendado. Una ofrenda de amor. Ayúdanos, Señor. Si hay alguno
desanimado, para ti. desalentado, Señor, levántalo, levántalo. Oh, Dale fuerza para seguir peleando. aquí. Si hay algún desanimado, Señor, tócalo con el poder de tu Espíritu y renueva sus fuerzas. Te ofrezco todo. Sopla aliento de vida sobre tu pueblo, Señor. El diablo lo que quiere es vernos vencidos, pero hay poder en tu sangre, Señor, hay poder en tu sangre. Te aceptamos como guía, como líder, como cabeza, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aún nuestros enemigos huyen delante de tu presencia. Levanta, levanta tu pueblo, Señor, levanta tu pueblo. Levanta tu pueblo, Señor, con victoria. Anima a tu pueblo Anima a tu pueblo para pelear la buena batalla, Señor. De amor seré. Oh, Señor, sana, sana todo desánimo. Sana todo desánimo, Señor. Oh, porque Sana todo desánimo.